cuidar estas instalaciones y hacer una serie de factores. Entonces, para mí, eso es uno de los factores fundamentales de lo que es la gestión del proyecto. Entonces, la realidad, siempre me gusta poner algún dato, aunque realmente las estadísticas hay que tomarlas como lo que son, es grupo de información que no tenemos muy bien el conocimiento de cómo se han ido captando, pero siempre me gusta poner algún dato de cómo realmente estamos haciendo proyectos hoy en día o cómo se están haciendo los proyectos hoy en día en el mercado. Y siempre pongo esta transparencia, que yo creo que algunos igual la conocéis, es el análisis, el estudio del caos que realiza el Standish Group cada 2 años normalmente, que analiza un poco el grado de satisfacción en la consecución de los proyectos. Tened en cuenta una cosa, cuando hagáis un análisis de datos, no os fijéis tanto en el análisis individual, sobre todo cuando es de una fuente del que no tenéis mucha información, sino que a mí lo que me interesa de esta gráfica sobre todo es ver la tendencia, porque entiendo que en los 15 años de esta muestra el método de evaluación más o menos sería similar y por lo menos me permite ver qué tendencia está habiendo en el mercado en cuanto a la consecución de los proyectos. Y al final es muy significativo, no deja de ser sorpresivo, aunque no tanto, porque al final lo veis en el día a día, no sé si estáis de acuerdo, pero es muy significativo que en una encuesta de 15 años solo haya un promedio de 28% de proyectos que se acaben con éxito. Vamos a contextualizar éxito según el Standish Group, es que un proyecto que se acabe en alcance, tiempo y en coste y cumpliendo las expectativas. Es decir, solo un 28% de proyectos se acaban cumpliendo esas expectativas. Y un 47% de promedio no cumplen alguno de esos tres factores. O se entregan con defectos, o se entregan tarde. Es más, casi siempre damos por hecho de que los proyectos los vamos a entregar tarde, no sé por qué, y sobre todo algún tipo de proyectos. Y el 25% de los proyectos se cancelan. La cantidad de dinero que hay ahí desperdiciado por múltiples motivos. Entonces, realmente es preocupante y lo que preocupa no es tanto el dato en concreto, sino que llevamos 15 años y yo llevo 10 años hablando de esto y Parraguirre lo conocí hace 10 años hablando de lo mismo y seguimos hablando de lo mismo. Y la pena de todo esto es que realmente no se está viendo un cambio significativo. Seguimos en el mismo punto en el que estábamos en el año 94, o parece, por lo menos, que los proyectos se siguen haciendo mal. ¿Vale? Da igual que se hayan inventado 20.000 metodologías, da igual que se hayan sacado 20 modelos distintos, se siguen haciendo los proyectos mal. Entonces, hay algo ahí que no todo es metodología. Y en la conferencia anterior sí que lo comentaron un poco, que al final somos personas haciendo un trabajo y las personas tenemos nuestras peculiaridades. Un día nos levantamos afónicos y casi no hemos hablado y otro día nos levantamos con mal pie. Entonces, es un factor a tener en cuenta. Entonces, realmente, ¿por qué fallan los proyectos? Es decir, ¿qué razones hay por las que los proyectos no llegan a buen término? Entonces, hay miles, múltiples razones. Ya no me acuerdo ni cómo están el orden de las transparencias. Aquí, por ejemplo, he recopilado de una serie de artículos que hay por ahí algunos de los más relevantes a la hora de determinar por qué fallan los proyectos. Pues hay una pobre comunicación, hay falta de recursos, no hacemos las pruebas correctamente. Seguro que a vosotros sí os ocurren muchísimos más de los que hay aquí. Yo al final siempre me quedo con los mismos. Yo creo que uno de los principales problemas que hay en la gestión de proyectos es, por un lado, la pobre comunicación. Yo no sé por qué. En líneas generales, en las organizaciones hay una concepción de... Yo creo que mucha gente sigue pensando que la información es poder y trata la información como el Gollum de los Señores de los Anillos, de que la información es mía y no la suelto. Y yo siempre digo que la información era poder. Realmente ahora la información la tenéis a tiro de clic de ratón. En Google encontráis información para hacer esta presentación y 40.000 más. Realmente el poder no es la información en sí, sino es el buen uso de la información y de una manera rápida. Entonces hay una mala percepción desde el punto de vista de las organizaciones y las propias personas de la comunicación. Otro factor que yo creo que es importante es la falta de implicación. Lo comentabais en alguna pregunta. Siempre os vais a encontrar con el cliente que no se implica. Y aunque se implique el director general, luego vas al de abajo, al manzanillo de turno, a preguntarle y dice, no puedo, hoy no tengo ganas, mañana me voy de vacaciones. Entonces, la implicación es otro de los factores que yo resaltaría, incluso más por encima de la gestión del tiempo, la gestión del coste, como fracaso de los proyectos. Y yo creo que otro de los factores es que estamos acostumbrados, y quizás sea más mentalidad hispana o latina que anglosajona, somos siempre reactivos. No nos adelantamos a los problemas.
No nos gusta pararnos a sentarnos y pensar qué puede ir mal en mi proyecto, porque nos come el día a día, que es la frase, yo no sé si lo habéis, bueno, la decís, yo la digo y a mí me la dicen, es que me come el día a día, es que no tengo tiempo, es que voy a salto de mata, voy a caballo. Entonces, el día a día realmente nos come y no somos capaces de adelantarnos y tomar acciones preventivas que puedan corregir esos factores. Pero al final, todos estos problemas o causas de los fallos de los problemas, desde mi punto de vista, y ahí a lo mejor podéis estar a favor o en contra, se resumen en uno, que es la pobre gestión. ¿Vale? Porque no estamos gestionando realmente lo que estamos haciendo. Y esto es un mal que pasa mucho en los informáticos y cuando voy por alguna universidad hablando, y quién no ha pasado cuando he hecho el proyecto fin de carrera, que lo primero que ha hecho fue tirar líneas de código como un loco y 4 días antes de entregar el proyecto empieza a hacer la documentación. Pues la realidad es que a día de hoy en muchas empresas sigue pasando lo mismo. Se ve la documentación y la gestión como algo que no aporta valor, es aburrido y que no sirve para nada. Entonces, digamos que desde mi punto de vista la pobre gestión es uno de los factores que realmente afecta al buen resultado, al buen desarrollo de los proyectos. Y esto al final lo que provoca es que si tú no diriges o no guías a las personas que van contigo, lo que provoca es una falta de motivación absoluta. Porque al final la gente no sabe a dónde va y la verdad que no se preocupa de ir hacia ese camino. De todas maneras, también, para hacer un poco el chiste, tener cuidado cómo vais a motivar a la gente, porque a lo mejor conseguís el efecto justamente contrario. Y es muy fácil ser jefe en época de bonanza, pero es muy difícil ser jefe en época de cuando vienen mal dadas. Entonces, la motivación es un factor importante, pero tener cuidado también cómo vais a motivar a vuestro equipo. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer? Realmente seguimos igual, ya llevamos 15 años, ha habido 20.000 especialistas japoneses, anglosajones que han sacado modelos. Españoles es raro, no se nos da muy bien lo de pensar y definir procesos, no sé por qué, metodologías. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo siempre digo lo mismo. ¿Por qué damos por hecho que hay ciertas profesiones en las que sí que se pone en valor la función de director o de responsable? ¿Por qué todos asumimos que una orquesta sin un director puede sonar bien, pero es muy probable que suene desacompasada y todos asumamos que el papel del director sea muy relevante? ¿Por qué no llevar eso a nuestra función o a nuestros proyectos de informáticos? Yo creo que lo que tenemos que poner en valor, y lo tenemos que poner en valor desde el principio, desde que lo mamamos en la universidad, incluso a lo mejor antes, es poner en valor la profesionalización de la gestión. La gestión en sí es una profesión, es una actividad que aporta mucho valor a las organizaciones porque ayuda a que el equipo siga un mismo camino. Porque al final todos somos personas y yo soy de los que opina de que está muy bien a que todo el mundo darle que sean responsables de su trabajo, que se autoinvolucren, pero no todo el mundo es así, porque al final, y eso lo saben muy bien los psicólogos con la forma de gestionar personas, las personas tienen, igual que las organizaciones tienen niveles de madurez, las personas también tienen niveles de madurez. Y hay personas a las que le tienes que guiar con un guiaburros muy constante de a dónde tienes que ir, y hay otras que puedes dejarlas solas y te resuelven el trabajo. Entonces, tú tienes que gestionar en función de la persona que tienes enfrente. Entonces, la gestión te puede ayudar a eso y te puede ayudar a mucho más. Por desgracia, lo que pasa en muchas organizaciones es que el jefe de proyecto es el hombre orquesta. Tenemos al gestor orquesta que programa, analiza, diseña. Ese ejemplo que poníais antes de que el proyecto era de una persona que hacía de todo. Al final eso sí no aporta, porque al final el que mucho abarca poco aprieta y no te puedes dedicar a todo. Si haces el diseño, si haces la programación, si haces la gestión, alguna de las cosas las vas a hacer mal o directamente no la haces. Igual que normalmente cuando te aprietan los tiempos en un proyecto, lo primero que quitas son las pruebas, en la mayoría de los casos, pues cuando estás haciendo de todo, lo primero que dejas de lado es la parte de gestión y que se autogestione todo. Y al final eso es el primer paso para que las cosas no vayan a buen puerto. Entonces yo creo que lo que tenemos que abogar desde el colegio y desde las propias universidades es que la parte técnica es muy importante, pero la parte de gestión también es muy importante. Y tenemos que potenciar gestores de proyectos que tengan un amplio conocimiento de la base tecnológica, ¿vale? Y no permitir que en otras profesiones se puedan meter sin el conocimiento técnico suficiente a dirigir proyectos. Digamos, esto es una coletilla y opinión. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esta situación? Yo doy 11 claves.
y seguramente a vosotros os ocurran 15 claves distintas. Yo he leído 20.000 artículos, me paso la vida leyendo artículos y unos dan 4 o 5. Yo creo que estas son algunas de las claves que os podrían ayudar a que los proyectos, por lo menos, tengan un menor riesgo de fracaso. Al final, cada proyecto es un mundo y aunque apliquéis esto, nadie os va a garantizar que el proyecto va a ir bien. Aunque apliquéis Scrum, aunque apliquéis CMMI, aunque apliquéis lo que queráis, nadie os va a garantizar que el proyecto vaya a ir bien, ¿vale? Pero sí que hay ciertos aspectos que vais a tener que tener muy en cuenta para la hora de dirigir el proyecto. Entonces, la primera, hay una percepción, a mí siempre me hace gracia, porque a veces cuando te piden un curso, lo primero que te piden es un curso de project. Yo digo, un curso de project. ¿Y sabes lo que es gestionar un proyecto? O sea, el proyecto es una herramienta y tenemos la manía de que las herramientas nos van a resolver la vida, pero si no tenemos la base de para qué sirve esa herramienta, la herramienta al final acabará siendo mal usada y no servirá para nada. Con lo cual, olvidaros, Project no os hace buen jefe de proyecto. Project os ayuda un poquito a ser organizados y poco más. Uno puede ser un buen jefe de proyecto usando un Excel o escribiendo las cosas a mano, porque al final es una cuestión de actitud. El segundo punto, todo el curso del colegio y otros cursos que he dado, siempre digo lo mismo, el jefe de proyecto es un malabarista. Es un malabarista, pero no es un llanero solitario, ¿eh? Es un malabarista porque siempre va a tener que estar manejando, digamos, tres restricciones clave, que más o menos lo habíais comentado, os han comentado en la sesión anterior, de que tiene que hacer una gestión continua de tres restricciones. Siempre va a tener restricciones de alcance, siempre va a tener restricciones de tiempo, y en las organizaciones al final quieren ganar dinero, con lo cual quieren ganar más a un coste menor, con lo cual va a tener restricciones de coste. Y al final esto es inversamente proporcional. Normalmente los proyectos lo que quieren es más alcance en menor tiempo. Con lo cual aquí el jefe de proyecto al final acaba intentando hacer encaje de bolillos de estos tres factores. Y ojo, no perdamos que el producto tiene que funcionar, tiene que tener calidad, con lo cual al final es un malabarista que tiene que estar constantemente. Pero es un malabarista, como decía antes, que no puede ser un llanero solitario, es decir, tiene que apoyarse mucho en su equipo, porque al final es su equipo quien va a hacer el trabajo efectivo. Él les va a guiar y les va a ayudar a coordinarse. Pero realmente el que trabaja es el analista, es el diseñador y es el programador. Y tienen que estar implicados desde el principio en todas estas facetas. Como de la forma que queráis, ¿eh? Puede ser con reuniones, puede ser utilizando Scrum, puede ser eso me da igual. Yo en ese sentido soy muy pragmático. He utilizado distintas metodologías y siempre intento coger lo mejor de cada uno que se adapte a lo que yo necesito y nada más. La tercera, los objetivos claros y comunicados. Lo comentaba antes. Es un equipo. Al final, el proyecto son un grupo de personas y a veces da la sensación de que cada programador solo conoce su mundo y no conoce el mundo que tiene alrededor. Y al final un programador lo que se tiene que dar cuenta es que esa pieza de software que está desarrollando tiene que encajar en un conjunto de piezas de software que hacen otros compañeros. Con lo cual, todo el equipo de proyecto tiene que tener claro cuál es el objetivo de ese proyecto, qué se busca. Porque si no sabemos a dónde queremos ir, difícilmente vamos a llegar. Con lo cual, en cualquier proyecto, y yo creo que incluso en cualquier actividad empresarial, los objetivos tienen que estar claros y comunicados. Las personas lo tienen que saber, porque es la mejor manera de implicarlos. Lo comentabais, procesos simples y claros. Mirar, donde trabajo, yo ahora mismo estoy colaborando con Caixa Galicia en la oficina de proyectos. Tienen implantado CMMI, han conseguido ahora la certificación CMM5. He trabajado en empresas con ISO, he trabajado todas las metodologías tienen cosas buenas y todas tienen cosas malas. Yo, por ejemplo, estoy muy en contra de implantar metodologías porque sí o porque me lo obligue un concurso a presentarme, porque al final lo que estás haciendo es implantando una norma en tu organización que no te aporta valor, lo haces simplemente para cumplir un papelito. La empresa tiene que creer lo que está implantando, tienen que imbuirlo en la cultura de su organización y usar lo que mejor le convenga, nada más. Pero por favor, ser simples, porque yo he visto cada aberración que lo que hacen es, lo que pone ahí, que la metodología se convierte en el objetivo de todo. Y al final, la metodología tiene que ser sencilla y adaptable a la necesidad de mi proyecto. Mira, yo os cuento un caso, he conocido algunos proyectos, vas al cliente y la metodología de la empresa dice, oye,
para hacer los requisitos del proyecto tienes que usar Requisite Pro. Entonces tú te vas al cliente, llegas al cliente y te dice, no, mira, yo tengo unas plantillas y tienes que usar esta plantilla para hacer los documentos de requisitos. Lo lógico, al final,